En la cena familiar, mi nuera llamó a seguridad. «Saquen a esta pobretona de la mesa», dijo. No tenía idea de que yo era la dueña de la empresa donde trabajaba. Al día siguiente, la degradé a lavaplatos. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Debí haber sospechado que algo andaba mal en el momento en que toqué el timbre. Normalmente, mi hijo Marcus me recibía con esa cálida sonrisa que recordaba de su infancia. En cambio, fue Zarya quien abrió la puerta, sus dedos perfectamente arreglados sosteniendo el picaporte como si fuera la dueña del lugar, lo cual supongo que ella creía que era. «Oh, estás aquí», dijo con ese tono particular que reservaba para mí, uno que me hacía sentir como una invitada no deseada en la casa de mi propio hijo. Apreté con más fuerza la pequeña bolsa de regalo en mis manos. Dentro había un suéter tejido a mano para mi nieto Tommy, algo en lo que había pasado semanas trabajando. «Hola Zarya. Traje algo para el cumpleaños de Tommy». No se apartó para dejarme pasar. En cambio, me miró de arriba abajo, observando mi sencillo vestido negro, el mejor que tenía, aunque claramente no lo suficientemente bueno para sus estándares. «Marcus aún se está preparando. Los otros invitados ya están aquí». ¿Otros invitados? No sabía que habría más personas. Marcus simplemente me había llamado la semana pasada, con la voz tensa como siempre que Zarya estaba cerca, y me invitó a una pequeña cena familiar por el 5º cumpleaños de Tommy. Cuando finalmente entré, la diferencia era evidente. La sala estaba llena de parejas bien vestidas, sus joyas reflejando la luz del candelabro de cristal. Hablaban en tonos bajos e importantes, como si sus conversaciones fueran más relevantes que las de los demás. Reconocí algunas caras de las páginas de sociedad del periódico local. «Abuela Sherry». La voz de Tommy atravesó el murmullo de los adultos como un rayo de sol entre nubes de tormenta. Corrió hacia mí, con los brazos abiertos, y por un momento todo volvió a sentirse bien. «Feliz cumpleaños, pequeño», susurré mientras lo abrazaba. Olía a pastel de cumpleaños y inocencia infantil. «Te hice algo especial». Pero antes de que pudiera darle el regalo, la mano de Zarya estaba en su hombro, apartándolo. «Tommy, ¿recuerdas lo que hablamos? La abuela necesita lavarse las manos primero. ¿Por qué no vas a jugar con tus primos?» El mensaje era claro, no estaba lo suficientemente limpia para tocar a su hijo. La cena fue peor. La mesa del comedor parecía interminable, decorada con vajilla que nunca había visto antes, probablemente regalos de boda de la familia de Zarya. Me sentaron en el extremo más alejado, apretujada entre una silla vacía y un amigo de la universidad de Marcus, que pasó toda la comida hablando en voz alta sobre su última adquisición empresarial. Marcus me miró una vez durante el aperitivo. Me ofreció una débil sonrisa, pero cuando Zarya le susurró algo al oído, apartó la mirada. Mi corazón se hundió un poco más. Entonces, Sherry, la voz de Zarya resonó en la mesa durante el plato principal, haciendo que las conversaciones se detuvieran. «Marcus me dice que sigues trabajando en esa pequeña empresa de limpieza». La forma en que dijo pequeña hizo que sonara como algo desagradable. Varios invitados me miraron, con expresiones de lástima y curiosidad. Sentí que se me subía el calor a las mejillas. «Tengo un negocio, ¿sí?», respondí en voz baja, sin querer causar una escena. Zarya rió, un sonido como el hielo chocando en un vaso. «Oh, qué dulce. Un negocio». Se giró hacia la mujer a su lado. «Sherry limpia oficinas. Un trabajo muy humilde, ¿verdad?». La mujer asintió educadamente, pero noté el sutil cambio en su postura, la forma en que se alejó ligeramente de mí. Era un movimiento que había visto innumerables veces en mi vida. El retroceso inconsciente de las personas que creen estar en presencia de alguien inferior a su posición social. Intenté comer, pero cada bocado sabía a arena. A mi alrededor, la conversación fluía sobre casas de veraneo en los Hamptons, decisiones de escuelas privadas y carteras de inversión. No tenía nada que aportar a esos temas, o más bien, nada que quisieran escuchar de alguien como yo. Fue durante el postre cuando todo se desmoronó. Tommy se había escapado de la mesa de los niños y se subió a mi regazo,
con los dedos manchados de pastel de chocolate. Abuela, ¿me cuentas la historia de la princesa que se salvó sola? Era nuestra tradición, una historia que inventé hace años sobre una princesa que no necesitaba ser rescatada porque era lista y fuerte. Pero antes de que pudiera empezar, Zarya estaba de pie, su rostro encendido de ira. Tommy, bájate de ahí ahora mismo. Su voz era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Te vas a ensuciar la ropa. Pero mamá, quiero escuchar la historia de la abuela, dijo. Ahora, lo levantó de mi regazo, con movimientos tan bruscos que lo hicieron quejarse. Luego se giró hacia mí, con los ojos encendidos. Creo que es hora de que te vayas. El comedor quedó en silencio. Incluso el hombre que había estado monopolizando la conversación sobre sus negocios se detuvo a mitad de frase. Sentí 20 pares de ojos clavados en mí, presenciando mi humillación. Zarya, por favor, comencé, con la voz apenas por encima de un susurro. Es el cumpleaños de Tommy. Seguridad, llamó en voz alta, aunque no había seguridad presente. ¿Podrían escoltar a esta mujer fuera? Está perturbando nuestra cena familiar. Marcus se levantó lentamente, con el rostro pálido. Zarya, es mi madre. Tu madre, dijo, cada palabra destilando veneno. No pertenece a una mesa con gente decente. Mirala Marcus. Te está avergonzando. Nos está avergonzando. Está avergonzando a nuestro hijo. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber caminado hacia la puerta. Solo recuerdo el sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos y el peso de 20 miradas siguiéndome mientras salía. En la puerta, me giré una vez, esperando encontrar la mirada de Marcus, esperando que dijera algo, que hiciera algo. Estaba mirando su plato. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro al salir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encontrar las llaves del coche. Mientras buscaba en mi bolso, escuché la puerta principal cerrarse detrás de mí con un clic definitivo. Sentada en mi coche, me vi en el retrovisor. 68 años, cabello plateado ligeramente desordenado por el abrazo entusiasta de Tommy, vestida con mi mejor vestido que de repente parecía harapos. Me veía exactamente como lo que Zarya me había llamado, una pobre vieja que no conocía su lugar. Pero lo que Zarya no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que a la mañana siguiente caminaría hacia las relucientes oficinas de Meridian Technologies, tomaría el ascensor hasta el último piso y me sentaría detrás del escritorio de caoba en la oficina de la esquina, la misma empresa donde Zarya trabajaba como gerente de marketing, creyendo que estaba escalando la escalera corporativa con su lengua afilada y su crueldad calculada. No tenía idea de que la mujer que acababa de humillar era la fundadora y CEO de la empresa que firmaba sus cheques. Mientras conducía a casa por las calles silenciosas, con las manos finalmente firmes en el volante, tomé una decisión. Zarya quería enseñarme cuál era mi lugar. Mañana, yo le enseñaría cuál era el suyo. Llegué a Meridian Technologies a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de mi horario habitual. El edificio estaba en silencio bajo la luz del amanecer, su fachada de vidrio reflejando el cielo pálido como un espejo. Había construido esta empresa desde cero hace 35 años, cuando la gente se reía de la idea de una mujer iniciando un negocio tecnológico. Ahora empleaba a más de 2,000 personas en 3 estados. El guardia de seguridad, Miguel, pareció sorprendido de verme tan temprano. Buenos días, señora Morrison. Está aquí temprano hoy. No pude dormir, le dije, lo cual era cierto. Había pasado la mayor parte de la noche repitiendo cada momento de la cena, cada palabra cruel, cada mirada de lástima de los otros invitados. Mi oficina ocupaba toda la esquina noreste del piso 42. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero esa mañana apenas la miré. En cambio, fui directamente a mi computadora y abrí la base de datos de empleados. Zarya Michelle Morrison, gerente de marketing, división de campañas digitales, contratada hace 18 meses. Miré su foto de empleada, la misma sonrisa condescendiente que había mostrado la noche anterior cuando me llamó pobre vieja. Según su expediente, había impresionado al gerente de contratación con su personalidad dinámica y enfoques innovadores para la interacción con clientes.
Su salario era más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 2 años. Hice clic más profundo en sus registros, evaluaciones de desempeño, asignaciones de proyectos, formularios de retroalimentación de colegas. Lo que encontré me revolvió el estómago. 3 quejas formales presentadas contra ella en el último año, todas de empleados mayores. Margaret Chen, de 61 años, de contabilidad, se quejó de que Zarya la había humillado públicamente durante una reunión presupuestaria, calificando sus métodos como obsoletos y sugiriendo que diera un paso al lado por alguien que entendiera los negocios modernos. La queja fue desestimada después de que Zarya afirmó que solo estaba abogando por la eficiencia. Robert Williams, de 58 años, de soporte de TI, informó que Zarya le había exigido trabajar horas extras en sus proyectos personales mientras lo reprendía por su velocidad de procesamiento lenta y su incapacidad para seguirle el paso a mentes más jóvenes. De nuevo, desestimada después de que el supervisor de Zarya respaldara sus altos estándares. La tercera queja vino de Janet Rodríguez, de 63 años, supervisora de limpieza. Zarya aparentemente se había quejado ante recursos humanos de que Janet era poco profesional y no podía entender instrucciones básicas después de que Janet no cambió de inmediato una limpieza de sala de reuniones para acomodar un cambio de última hora en el horario de Zarya. Janet había sido trasladada al turno de noche. Me recosté en mi silla, con una ira fría asentándose en mi pecho. Esto no se trataba solo de cómo me había tratado a mí. Era un patrón. Zarya atacaba a empleados mayores, usaba su posición para menospreciarlos y confiaba en la renuencia de la empresa a lidiar con conflictos laborales para escapar de las consecuencias. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. Mamá, su voz estaba tensa, agotada. Lo siento por lo de anoche. Zarya estaba estresada por la cena. No quiso decir lo que dijo. Cerré los ojos. Incluso ahora, estaba haciendo excusas por ella. Llamó a seguridad para que me sacaran de la cena de cumpleaños de mi nieto, Marcus. No había seguridad. Mamá, solo estaba emocional. Me humilló frente a 20 personas. Una larga pausa. Lo sé. Debería haber dicho algo. Lo siento. Su voz se quebró ligeramente. Pero ¿sabes cómo se pone cuando está planeando estos eventos? Todo tiene que ser perfecto. Perfecto. Como si mi presencia de alguna manera empañara su vida perfecta. Necesito tiempo para pensar, le dije. Por supuesto, pero mamá, tal vez la próxima vez si pudieras vestirte un poco más, sabes lo importantes que son las apariencias para los amigos de Zarya. Después de colgar, me quedé en silencio por un largo rato. Mi hijo gentil y amable, que solía defender a los pájaros heridos y dar su dinero del almuerzo a los compañeros que olvidaban el suyo, me estaba pidiendo que cambiara quién era para acomodarme a la crueldad de su esposa. A las 8, la oficina estaba llena de actividad. Observé a través de mi ventana cómo los empleados entraban al edificio, subían a los ascensores hacia sus respectivos pisos y comenzaban sus jornadas laborales. En algún lugar entre ellos estaba Zarya, probablemente quejándose con sus colegas sobre su difícil suegra que no conocía su lugar. Llamé a mi asistente, Ellen. Había estado conmigo durante 15 años, comenzando como secretaria y ascendiendo a asistente ejecutiva. También tenía 62 años, exactamente el tipo de empleada que Zarya parecía disfrutar atacando. Ellen, necesito que saques algunos expedientes de personal para mí. Silencio cement. ¿Qué empleados? Comienza con la división de campañas digitales. Quiero ver todo. Evaluaciones de desempeño, informes de proyectos, comunicaciones internas. Y Ellen, quiero especialmente cualquier registro que involucre interacciones con empleados mayores. Ellen hizo una pausa. Había trabajado conmigo lo suficiente como para reconocer cuando algo se estaba gestando. Debería preguntar de qué se trata. Aún no, pero tengo la sensación de que vamos a hacer algunos cambios por aquí. Una hora después, Ellen regresó con una pila de expedientes que confirmaron mis peores temores. La división de Zarya tenía la tasa de rotación más alta de la empresa, específicamente entre empleados mayores de 50 años.
Las entrevistas de salida revelaron un patrón de quejas sobre actitudes discriminatorias por edad y un ambiente laboral hostil, pero de alguna manera, estas nunca llegaron a mi escritorio. Encontré registros de correos electrónicos de Zarya, impresos y archivados según la política de la empresa. Un intercambio con un colega hizo que me temblaran las manos de ira. ¿Puedes creer que me están haciendo trabajar con Janet en el proyecto Morrison? Esa mujer apenas puede usar un teléfono inteligente. ¿Por qué seguimos manteniendo a estos dinosaurios? Solo ocupan espacio que podría ser para personas que realmente entienden el lugar de trabajo moderno. El proyecto Morrison, una campaña para un nuevo cliente de la que Zarya se había atribuido el mérito, ganándose una bonificación sustancial. Janet Rodríguez, la supervisora de limpieza de 63 años que había sido trasladada al turno de noche, había desarrollado el concepto inicial durante una sesión de lluvia de ideas que incluía al personal de apoyo. Tomé mi teléfono y marqué la extensión 4247, Recursos Humanos. Jennifer al habla. Jennifer, soy Sherry Morrison. Necesito verte en mi oficina de inmediato y trae el organigrama de la división de campañas digitales. 20 minutos después, Jennifer estaba sentada frente a mi escritorio, con el rostro pálido mientras le explicaba lo que había descubierto. Señora Morrison, no tenía idea de que la situación fuera tan extensa. Algunas de estas quejas debieron haber sido escaladas a su oficina de inmediato. Debieron haberlo sido, coincidí. Pero no lo fueron, lo que me dice que tenemos más problemas que solo una empleada. Sin embargo, ahora mismo quiero enfocarme en Zarya Miche y Morrison. Jennifer Asensio nerviosamente. ¿Qué quiere que haga? Me incliné hacia adelante, mi decisión cristalizándose. Quiero que la transfieran de inmediato, hoy mismo. ¿A qué departamento? Pensé en Janet Rodríguez trabajando en el turno de noche porque Zarya la encontraba inconveniente. Pensé en Margaret Chen, humillada públicamente por usar métodos que habían funcionado con éxito durante décadas. Pensé en Robert Williams, obligado a trabajar horas extras en proyectos personales mientras lo llamaban lento y anticuado. Servicios de alimentos, lavaplatos. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par. Señora Morrison, eso es una degradación significativa. Seguro presentará una queja. Que lo haga. Dile que es parte de una nueva iniciativa de la empresa para que el personal de gerencia entienda todos los aspectos de nuestra operación. Dile que es temporal, pendiente de la reestructuración de su división. Y si se niega, sonreí, pero no había calidez en ello. Entonces puede buscar empleo en otro lugar. Estoy segura de que hay muchas empresas que apreciarían su personalidad dinámica. Después de que Jennifer se fue, me puse de pie junto a la ventana, mirando la calle 42 pisos más abajo. La gente se movía como hormigas, cada una enfocada en su pequeño pedazo del mundo, ajena a las fuerzas mayores que daban forma a sus días. Mañana, Zarya reportaría al comedor del sótano. Se pondría una red para el cabello y lavaría platos en fregaderos industriales, trabajando junto a las personas que había descartado como dinosaurios y obstáculos. Aprendería cómo se siente ser menospreciada, que cuestionen su valor, ser tratada como si no importara, y lo haría todo sin saber que la mujer que había humillado la noche anterior era quien tenía su futuro en sus manos. Tomé mi teléfono para llamar al gerente del comedor. Había trabajo por hacer. El comedor en el sótano de Meridian Technologies zumbaba con el ruido constante de los lavavajillas industriales y la preparación de alimentos. El vapor se elevaba de los enormes fregaderos donde se fregaban y desinfectaban los platos antes de cargarlos en las lavadoras comerciales. Era un trabajo honesto, del tipo que mantenía funcionando a una empresa, pero invisible para la mayoría de las personas que se beneficiaban de él. Me quedé en el pasillo de servicio, vistiendo un uniforme de mantenimiento que pedí prestado al departamento de instalaciones. A los 68 años, fácilmente podía pasar por una de las empleadas de limpieza mayores. Mi cabello plateado estaba metido bajo una gorra de béisbol, y llevaba un portapapeles para completar el disfraz. Zarya llevaba 3 días allí. A través de la ventana de servicio de la cocina, la observé luchar con la boquilla de rociado industrial. Su manicura de diseño ya estaba astillada y arruinada.
Llevaba la red para el cabello y el delantal de plástico reglamentarios, pero su rostro mostraba una expresión de rabia apenas contenida que hacía que varios de sus compañeros de trabajo le dieran un amplio espacio. «Esto es absolutamente ridículo», murmuró a María, la mujer que trabajaba a su lado. «Tengo una maestría en marketing. Estaba manejando una cartera de campañas de 7 cifras. Ahora me tienen lavando platos como si fuera una cualquiera». «¿Como si fuera una cualquiera qué?», interrumpió María, su voz afilada. Tenía unos 55 años, con manos callosas que hablaban de años de trabajo duro. «¿Crees que este trabajo nos hace menos que tú?». El rostro de Zarya se sonrojó. «No quise decir eso. Solo quise decir que estoy calificada para algo mejor». «Todos estamos calificados para algo, querida», dijo Janet Rodríguez, que estaba preparando verduras en la estación de al lado. La reconocí de los expedientes, la mujer de la que Zarya se había quejado, que había sido trasladada al turno de noche. Pero hay dignidad en cualquier trabajo honesto. Zarya puso los ojos en blanco cuando Janet no miraba. Fácil para ella decirlo. Probablemente ha estado haciendo esto toda su vida. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Incluso aquí, incluso reducida a lavar platos ella misma, Zarya no podía resistirse a menospreciar a los demás. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. «Mamá, Zarya está pasando por un momento difícil en el trabajo. Algo de una reestructuración. Está muy estresada. Tal vez podríamos cenar este fin de semana. Solo nosotros 3». Respondí, «Lo pensaré». Pero ya sabía mi respuesta. Observar a Zarya estos últimos 3 días me había mostrado que su crueldad no se reservaba solo para las cenas familiares. Era parte de quien era, tejida en la tela de su carácter. Al 4.º día, decidí acercarme más. Entré en la cocina durante el ajetreo del almuerzo, cuando el ruido y el caos proporcionarían la cobertura perfecta. Me acerqué al área de lavado donde trabajaba Zarya, ahora luciendo completamente derrotada. Su cabello rubio colgaba lacio bajo la red, y había ojeras bajo sus ojos. «Disculpe», dije, endureciendo mi voz deliberadamente y añadiendo un ligero acento. «Necesito limpiar el piso alrededor de su estación». «Zarya. Mímero». «Haz lo que quieras, solo no me estorbes». Comencé a trapear alrededor de sus pies, posicionándome lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación con Luis, un joven que había estado intentando ayudarla a adaptarse al trabajo. «No entiendo por qué me están haciendo hacer esto», se quejó Zarya, raspando restos de comida de un plato con una fuerza innecesaria. «Probablemente es esa vieja seca de recursos humanos. Nunca le caí bien». Luis negó con la cabeza. «Jennifer es bastante justa, en realidad. Tal vez realmente sea solo temporal, como dijeron». «Temporal, mi trasero», espetó Zarya. «Esto es un castigo por algo. Solo no puedo entender qué». Hizo un gesto alrededor de la cocina con una mano jabonosa. «Mira este lugar. Mira a esta gente. No pertenezco aquí». «Oye», dijo Luis en voz baja. «Estas personas trabajan duro. Son buenas personas». Zarya soltó una risa amarga. «Buenas personas. Luis, despierta». «Estas son las personas que no pudieron llegar a ningún otro lado. Están aquí porque no tienen las habilidades o la inteligencia para hacer algo mejor». Dejé de trapear, apretando el mango con fuerza. A nuestro alrededor, la cocina continuaba con su caos rítmico, pero sentí como si estuviera en una burbuja de silencio, procesando lo que acababa de escuchar. «Esa señora de ahí», continuó Zarya, señalando a Janet con la cabeza. «Probablemente ni siquiera terminó la secundaria. Y esa mujer con acento que estuvo aquí antes, probablemente ilegal. Deberían estar agradecidas por cualquier trabajo que consigan». Luis parecía incómodo. «Zarya, eso no es cierto». La voz de Zarya se alzó ligeramente. «Mira, sé que suena duro, pero algunas personas están destinadas a liderar y otras a seguir. Algunas personas están destinadas a crear valor y otras son solo mantenimiento». «Solo mantenimiento». Como si las personas que mantenían la empresa en funcionamiento
que aseguraban que empleados como la antigua Zarya pudieran enfocarse en su trabajo importante, fueran de alguna manera menos humanos. Reanudé el trapeado, moviéndome metódicamente por la cocina, escuchando a Zarya continuar con su comentario sobre sus compañeros de trabajo. Criticó el inglés de María, llamó a Luis ingenuo por defender a los trabajadores mayores e hizo comentarios despectivos sobre la apariencia de Janet. Lo peor, dijo mientras enjuagaba una pila de platos, es que mi suegra probablemente ama esto. Probablemente está sentada en su pequeño apartamento riéndose de cómo su exitosa nuera fue humillada. Mi sangre se heló. Incluso aquí, incluso mientras sufría las consecuencias de sus propias acciones, estaba pensando en cómo culpar a los demás. ¿Tu suegra?, preguntó Luis. Oh, es esta patética vieja que piensa que el mundo le debe algo solo porque es mayor. Se presentó en la fiesta de cumpleaños de mi hijo vestida como si fuera a una venta de garaje. Avergonzó a mi esposo frente a todos nuestros amigos. Tuve que pedirle que se fuera. La forma en que lo contó, ella era la víctima, la parte agraviada. No mencionó haber llamado a seguridad. No reconoció la humillación que había infligido. En la versión de Zarya de los eventos, ella era simplemente una mujer protegiendo a su familia de una pariente embarazosa. Suena difícil, dijo Luis diplomáticamente. Es una vieja amargada que está celosa de lo que hemos construido, respondió Zarya. Pasó toda su vida haciendo trabajo manual, y no soporta que su hijo se casara con alguien con clase, con educación. Quiere arrastrarnos a su nivel. Trabajo manual, como el que estaba haciendo ahora, como el que las personas a su alrededor hacían todos los días con dignidad y orgullo. Terminé de trapear y comencé a irme, pero la voz de Zarya me detuvo una vez más. ¿Sabes cuál es la parte realmente enferma? Mi esposo en realidad siente lástima por ella. Piensa que debería disculparme por proteger a nuestra familia de la vergüenza. ¿Puedes creerlo? Mientras me alejaba, escuché a Luis decir en voz baja, tal vez deberías hablar con ella. La familia es importante. La risa de Zarya fue aguda y fría. ¿Familia? La familia real no se presenta luciendo como si acabara de salir de un parque de casas rodantes. La familia real entiende los límites sociales. Llegué al pasillo de servicio antes de que mis manos comenzaran a temblar. Me apoyé contra la pared, quitándome la gorra de béisbol y pasando los dedos por mi cabello plateado. 3 días lavando platos, viendo cómo vivía la otra mitad, trabajando junto a las personas que había descartado anteriormente, y no había aprendido nada. Si acaso, había redoblado sus prejuicios. Esa noche, Marcus llamó de nuevo. Mamá, estoy preocupado por Zarya. Esta situación laboral realmente la está afectando. Llega a casa agotada y enojada todos los días. ¿Qué dice al respecto?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Piensa que alguien en su empresa la está atacando. Está convencida de que es algún tipo de discriminación. Tal vez porque es joven y exitosa. Hizo una pausa. Me pidió que te llamara. En realidad, quiere disculparse por lo de la otra noche. Casi me reí. Zarya quería disculparse, no porque sintiera remordimiento genuino, sino porque necesitaba aliados. Estaba buscando a alguien a quien culpar por su situación y se había dado cuenta de que quemar puentes con la familia podría no ser estratégico. Dile que no estoy lista para esa conversación todavía, dije. Mamá, por favor. Está realmente luchando. Marcus, dijo suavemente. Zarya te ha dicho en qué consiste su nuevo trabajo. Algún tipo de programa de capacitación cruzada, aprendiendo diferentes aspectos del negocio. Capacitación cruzada, no lavando platos, no trabajando junto a las personas que había pasado meses menospreciando. Incluso con su propio esposo, no podía admitir la verdad de su situación. Entiendo, Deitch. Bueno, estoy segura de que está aprendiendo mucho. Después de colgar, me senté en mi tranquilo apartamento, pensando en la mujer que había observado durante 3 días. Mañana, me revelaría. Mañana, Zarya aprendería que la patética vieja que había humillado tenía su futuro en sus manos. Pero primero, quería ver cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre poder y posición se había puesto patas arriba.
Llegué a la oficina más temprano de lo habitual el viernes por la mañana. Mi decisión se cristalizó durante una noche sin dormir. Observar a Zarya durante casi una semana había confirmado lo que sospechaba. No estaba aprendiendo empatía de su experiencia en la cocina. Estaba aprendiendo resentimiento. Ellen levantó la vista cuando entré, notando la determinación en mis hombros. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señora Morrison? Necesito que organices una reunión. Zarya Miche y Morrison, en mi oficina a las 10. Hice una pausa en la puerta. Y Ellen, asegúrate de que suba en el ascensor principal. Quiero que camine por el piso ejecutivo. A las 10 en punto, la voz de Ellen llegó a través del intercomunicador. Señora Morrison, su cita de las 10 está aquí. Hazla pasar. Giré mi silla para mirar por la ventana, de espaldas a la puerta, mientras escuchaba pasos en el suelo de mármol. El reflejo de Zarya apareció en el vidrio. Parecía cansada, su cabello normalmente perfecto recogido en una simple coleta, su ropa de diseño reemplazada por la vestimenta informal adecuada para el trabajo en la cocina. Disculpe, dijo con ese tono familiar de irritación apenas controlada. Me dijeron que alguien quería verme respecto a mi traslado. No sé por qué me enviaron al piso ejecutivo. Obviamente ha habido algún error. Giré mi silla lentamente, dejando que el reconocimiento se reflejara en sus ojos. El cambio en su expresión fue notable. Confusión que se transformó en sorpresa. Sorpresa que se cristalizó en horror. Hola Zarya. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que saliera algún sonido. ¿Tú? ¿Qué estás? ¿Cómo entraste aquí? Entré por mi entrada privada, como lo hago todas las mañanas. Hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Se quedó de pie, su rostro pasando por emociones como una máquina tragamonedas. Incredulidad, ira, miedo y algo que podría haber sido cálculo. Esto es alguna broma. No eres. No puedes ser la CEO y fundadora de Meridian Technologies. Me temo que sí lo soy. Lo he sido durante 35 años. Completé su pensamiento. Zarya se hundió en la silla como si sus piernas hubieran cedido. Pero tú. En la cena, dijiste que trabajabas para una empresa de limpieza. Dije que tenía un negocio. Tú asumiste que era una empresa de limpieza. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. La gente a menudo ve lo que espera ver. ¿No es así? Estuvo callada por un largo momento, su mente claramente acelerada. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado, más suave, con un toque del encanto que había usado para escalar en la empresa. Señora Morrison, no tenía idea de quién eras. Si lo hubiera sabido, me habrías tratado de manera diferente, interrumpí. Eso es interesante. Entonces, tu comportamiento hacia mí se basó en tu percepción de mi estatus social. Su rostro se sonrojó. No quise decir eso. ¿Qué quisiste decir exactamente? Se enderezó en la silla, aparentemente decidiendo probar un enfoque diferente. Quise decir que obviamente hubo un malentendido. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas, y a veces las personas dicen cosas en el calor del momento que no quieren decir en realidad. Ah, entonces cuando llamaste a seguridad para sacarme de la fiesta de cumpleaños de mi nieto, fue solo un momento de calor. Estaba estresada por la cena. Todo tenía que ser perfecto y mi presencia lo hacía imperfecto. Saqué su expediente de empleada en la pantalla de mi computadora. Dime Zarya. ¿Recuerdas a Margaret Chen? El cambio repentino de tema la tomó desprevenida. ¿Quién? Margaret Chen, de 61 años, Departamento de Contabilidad. La humillaste públicamente durante una reunión presupuestaria, sugeriste que diera un paso al lado por alguien que entendiera los negocios modernos. Los ojos de Zarya recorrieron la oficina, buscando una ruta de escape que no existía. Eso fue un desacuerdo profesional. A veces hay que ser directo en los negocios. ¿Y qué hay de Robert Williams? Soporte de ti. Lo hiciste trabajar horas extras en tus proyectos personales mientras le decías que no podía seguirle el paso a mentes más jóvenes. Tengo altos estándares. ¿Y Janet Rodríguez?
Te quejaste de que era poco profesional porque no podía acomodar de inmediato los cambios de última hora en tu horario. Fue trasladada al turno de noche por tu queja. La compostura cuidadosamente construida de Zarya comenzó a resquebrajarse. No entiendo qué tiene que ver esto con nada. Esos fueron problemas laborales legítimos. Giré la pantalla de mi computadora hacia ella, mostrándole la lista de quejas presentadas en su contra. 3 quejas formales por discriminación por edad en 18 meses. Todas desestimadas porque tu supervisor creía que simplemente estabas manteniendo altos estándares. Porque lo estaba haciendo. Estabas manteniendo altos estándares cuando le dijiste a Luis que las personas en la cocina están allí porque no tienen las habilidades o la inteligencia para hacer algo mejor. El color se desvaneció de su rostro. Eras tú en la cocina. Todos los días esta semana, escuchándote descartar a personas trabajadoras como mantenimiento, viéndote no aprender nada de tu experiencia excepto cómo culpar a otros por tu situación. Se levantó abruptamente, su máscara finalmente cayendo por completo. Esto es una trampa. No puedes espiar a los empleados. Puedo observar la cultura laboral de mi propia empresa. Lo que encontré fue una empleada que sistemáticamente ataca a trabajadores mayores, que cree que el estatus social determina el valor humano y que carece de la empatía básica requerida para el liderazgo. Estás haciendo esto por lo de la cena. La acusación salió de ella. Esto es una venganza personal. Me levanté también, moviéndome hacia la ventana que daba a la ciudad. ¿Sabes en qué construye esta empresa, Zarya? En la idea de que la innovación viene de respetar todas las perspectivas, que la sabiduría tiene muchas formas y que el valor de una persona no está determinado por su edad o antecedentes. Me giré para enfrentarla. Tú representas todo contra lo que he luchado en mi carrera. Entonces, ¿qué pasa ahora? Su voz era apenas un susurro. Vos o despedirme. Eso depende de ti. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Tienes una opción. Puedes continuar trabajando en la cocina, aprendiendo lo que significa ser tratada como tú has tratado a los demás. Tal vez eventualmente desarrolles algo de comprensión sobre cómo tus acciones afectan a las personas. Y la otra opción, puedes renunciar hoy. Proporcionaré una referencia neutral que mencione tus habilidades en marketing sin detallar las razones de tu salida. Me miró fijamente por un largo momento, y pude ver cómo sopesaba sus opciones. Finalmente, habló, y sus palabras revelaron todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Esto es chantaje. Estás usando tu posición para obligarme a salir porque no sabía quién eras. Te estoy dando la oportunidad de irte con tu dignidad intacta. ¿Mi dignidad? Su voz se alzó. Me tuviste lavando platos durante una semana. Me humiliaste. Te di el mismo trato que tú le has dado a los empleados bajo tu supervisión. La diferencia es que ellos no tuvieron opción. Tú sí. Zarya se dirigió hacia la puerta, luego se giró, su rostro retorcido por la ira. Marcus se enterará de esto. Sabrá qué clase de persona es su madre. Marcus sabrá la verdad. Sí, aprenderá que su esposa ha estado acosando sistemáticamente a empleados mayores y que llamó a seguridad para sacar a su madre de la fiesta de cumpleaños de su hijo. Se quedó inmóvil con la mano en el picaporte. También aprenderá, continué, que cuando se le dio la oportunidad de asumir la responsabilidad de sus acciones y crecer como persona, eligió culpar a los demás y hacerse la víctima. Estás destruyendo mi matrimonio. Tu matrimonio no es mi responsabilidad, Zarya. Tu carácter sí lo es. Se quedó allí por otro momento, su pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas. Cuando habló de nuevo, su voz era fría y calculada. Elijo la cocina. Me quedaré en la cocina y probaré que esto se trata de tu mezquina venganza. Marcus lo verá eventualmente. Asentí lentamente. Muy bien. Reporta al comedor el lunes por la mañana. A la misma hora, misma estación. Después de que se fue, me senté de nuevo en mi escritorio, sintiéndome más vieja que mis 68 años. Había esperado que revelar la verdad la conmocionara y la llevara a la autorreflexión, que quizás eligiera usar esto como una oportunidad para crecer. En cambio,
Había elegido la defiance y la ilusión. Volvería a la cocina no para aprender, sino para soportar. Se pintaría como la víctima de una vieja vengativa, sin reconocer nunca que su situación actual era el resultado directo de su propia crueldad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. ¿Podemos almorzar hoy? Zarya tiene algo que quiere decirte. Miré el mensaje por un largo rato antes de responder. Me temo que estoy muy ocupada hoy. Tal vez en otra ocasión. Porque ya sabía lo que Zarya quería decirme. Quería confesar su identidad, aprovechar nuestra conexión familiar para escapar de las consecuencias de sus acciones. Quería poner a Marcus en mí contrapintándose como la víctima de mis expectativas irrazonables. Pero esa conversación llegaría en mis términos, no en los de ella. Y cuando lo hiciera, Marcus aprendería algunas verdades incómodas sobre la mujer con la que se había casado y la madre que no había defendido. El ajuste de cuentas estaba lejos de terminar. La llamada llegó un martes por la noche, 3 semanas después de mi confrontación con Zarya. La voz de Marcus estaba tensa, cargando el peso de alguien que finalmente había sido forzado a ver una verdad incómoda. Mamá, necesitamos hablar, los tres. Dejé mi taza de té, notando el temblor en su voz. ¿Sobre qué específicamente? Sobre la situación laboral de Zarya. Sobre lo que pasó en el cumpleaños de Tommy. Sobre todo. Hizo una pausa y pude escuchar voces apagadas de fondo. Zarya, sin duda, entrenándolo. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Un largo silencio. Confundido, enojado. No entiendo por qué no me dijiste que eras la dueña de la empresa donde trabaja. Nunca preguntaste qué tipo de negocio tenía, Marcus. Asumiste, igual que ella. Ese no es el punto, mamá. El punto es que has estado manipulando su empleo, castigándola por problemas familiares personales. Cerré los ojos. Incluso ahora, sabiendo la verdad, la estaba defendiendo. ¿Eso es lo que ella te dijo? Me dijo que la has estado haciendo lavar platos durante semanas como una especie de venganza. Esa no es la madre que conozco. Entonces tal vez no me conoces tan bien como crees. Así como no conoces a tu esposa tan bien como crees. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que deberíamos tener esta conversación en persona. Esta noche, mi apartamento, 8. Llegaron 15 minutos tarde. Zarya claramente había pasado tiempo preparándose. Su cabello estaba peinado, su maquillaje perfecto, su ropa cuidadosamente elegida para proyectar una imagen de competencia profesional socavada por persecución personal. Marcus parecía cansado, atrapado entre dos mujeres a las que se suponía que amaba, pero claramente no entendía. Serví café en mi pequeña sala de estar, el mismo espacio modesto donde había vivido los últimos 10 años. El contraste entre este apartamento y su extensa casa suburbana no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. Mamá, comenzó Marcus, acomodándose en mi sofá desgastado. Zarya me ha contado algunas cosas inquietantes sobre lo que ha estado pasando en su trabajo. Estoy segura de que lo ha hecho. Permanecí de pie, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Qué te dijo exactamente? Zarya se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla cuidadosamente elaborada de dolor y determinación. Le dije que has estado usando tu posición para humillarme. Que me trasladaste al peor trabajo de la empresa como castigo por un desacuerdo familiar. ¿Un desacuerdo familiar? Repetí la frase lentamente. ¿Es así como lo llamas? Mamá, interrumpió Marcus. Independientemente de lo que pasó en el cumpleaños de Tommy, usar tu negocio para saldar cuentas personales no está bien. No es propio de ti. Tienes razón. No es propio de la madre que conoces, pero es exactamente propio del ateo que siempre he sido. Me moví hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Dime, Marcus, ¿qué sabes sobre el desempeño de Zarya en el trabajo? Es exitosa. Es ambiciosa. Está construyendo una carrera. Ha presentado 3 quejas contra empleados mayores en 18 meses. Ha creado un ambiente laboral hostil para cualquiera mayor de 50 años. Ha acosado sistemáticamente a personas que considera por debajo de ella.
La compostura cuidadosamente construida de Zarya se agrietó ligeramente. Esas fueron preocupaciones profesionales legítimas. Le dijiste a Luis que los trabajadores de la cocina no tienen las habilidades o la inteligencia para hacer algo mejor. Los llamaste mantenimiento. Me giré para enfrentarlos. Dijiste que Janet Rodríguez probablemente nunca terminó la secundaria y sugeriste que María podría ser ilegal. El rostro de Marcus palideció. Zarya, ¿es eso cierto? Estaba frustrada. La gente dice cosas cuando está bajo estrés. ¿De la misma manera que dices cosas cuando estás estresada por las cenas? Pregunté en voz baja. De la misma manera que llamaste a seguridad para sacar a la porrona de tu mesa. ¿Qué significa eso? Marcus miró entre nosotras, confundido. Significa pobre pequeña mujer en ESP. Expliqué. Es lo que tu esposa me llamó antes de hacer que me escoltaran fuera de la fiesta de cumpleaños de tu hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus miró fijamente a Zarya, su rostro pasando por emociones que reconocí de su infancia. La misma mirada que tenía cuando tenía 7 años y se dio cuenta de que Santa Claus no era real. Llamaste a mi madre una pobre pequeña mujer. Los ojos de Zarya recorrieron la habitación como un animal atrapado. Marcus, tienes que entender. Se presentó luciendo como, quiero decir, no sabía quién era. Entonces eso lo hace aceptable. No, pero... ¿Pero qué? Su voz estaba subiendo ahora, el control cuidadoso que había mantenido durante años finalmente se rompía. ¿Pero está bien humillar a la gente si crees que son pobres? ¿Pero está bien echar a mi madre de nuestra casa si no cumple con tus estándares? Marcus, por favor. No estás entendiendo. Estoy entendiendo perfectamente. Se levantó, paseando hasta el otro extremo de mi pequeña sala de estar. Estoy entendiendo que mi esposa echó a mi madre de nuestra casa porque estaba avergonzada por su apariencia. Estoy entendiendo que ha estado acosando a empleados mayores en el trabajo. Estoy entendiendo que cuando mamá le dio consecuencias por su comportamiento, corrió a casa a pintarse como la víctima. La máscara de Zarya finalmente se deslizó por completo. Tu madre ha estado mintiéndote. Ha estado manipulando toda esta situación para hacerme quedar mal. ¿Cómo? La pregunta salió afilada como una cuchilla. ¿Cómo ha estado mintiendo? Ella fingió ser una señora de limpieza. Mi espió. En su propia empresa, observando a una empleada que había sido objeto de múltiples quejas. Marcus se giró hacia mí. ¿Es eso cierto, mamá? ¿Sobre las quejas? Asentí. 3 quejas formales en 18 meses, todas desestimadas porque su supervisor creía que simplemente estaba manteniendo altos estándares. Marcus miró a su esposa, y pude ver cómo se derrumbaban las últimas de sus ilusiones. Entonces, cuando llegabas a casa todas las noches quejándote de lo injustamente que te estaban tratando, de cómo alguien te estaba atacando, en realidad estabas enfrentando consecuencias por tu propio comportamiento. Marcus, no entiendes cómo es en ese mundo corporativo. A veces tienes que ser duro. Duro. Su voz se quebró. Llamaste a seguridad para mi madre, Zarya. La humillaste frente a 20 personas. Hiciste que nuestro hijo viera cómo echaban a su abuela de su fiesta de cumpleaños. Estaba protegiendo la reputación de nuestra familia. ¿De qué? ¿De mi madre? De la mujer que me crió, que trabajó en 3 empleos para pagarme la universidad, que nunca se perdió una reunión de padres o un partido de béisbol. Ahora estaba gritando. Años de resentimiento reprimido saliendo a borbotones. Estabas protegiéndonos de la persona más decente que conozco. Zarya se levantó, su rostro encendido por la ira y la desesperación. No es la santa que crees que es. Mira dónde vive. Mira cómo se viste. Es una vergüenza. El golpe de sus palabras quedó suspendido en el aire como humo. Marcus la miró fijamente por un largo momento, y cuando habló de nuevo, su voz era inquietantemente calma. Vit. ¿Qué? Vete del apartamento de mi madre. Vete ahora antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Marcus, no puedes hablar en serio. Nunca he estado más serio en mi vida. Se movió hacia la puerta,
manteniéndola abierta. Ve a casa. Haz tus maletas. Hablaremos de los arreglos de custodia a través de abogados. Zarya me miró, sus ojos salvajes con pánico. Esto es lo que querías, ¿verdad? Querías destruir mi matrimonio. La miré fijamente. Quería que aprendieras que las acciones tienen consecuencias. Quería que entendieras que tratar a las personas con crueldad porque crees que están por debajo de ti es inaceptable. Quería que desarrollaras algo de decencia humana básica y, en cambio, has destruido todo. No, Zarya, too dangerous to do. En el momento en que decidiste que mi nieto estaría mejor sin su abuela. En el momento en que elegiste la crueldad sobre la bondad. En el momento en que hiciste que Marcus tuviera que elegir entre su esposa y su conciencia. Miró entre Marcus y yo una última vez, buscando algo que la salvara. Al no encontrar nada, agarró su bolso y salió furiosa hacia la puerta. Esto no ha terminado, siseó. Sí, dije en voz baja. Lo está. Después de que se fue, Marcus se desplomó en la silla que ella había dejado, con la cabeza entre las manos. Nos sentamos en silencio por un largo tiempo, el peso de 20 años de errores asentándose entre nosotros. Lo siento, mamá, susurró finalmente. Lo siento mucho por todo. Sé que lo sientes. ¿Desde cuándo sabías quién era ella realmente? Lo sospeché desde el principio, pero esperaba estar equivocada. Esperaba que tal vez cambiaría, que tal vez el amor la haría más amable. Me miró, con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasa ahora? Ahora reconstruyes. Te enfocas en ser el padre que Tommy necesita. Recuerdas quién eres debajo de todos los compromisos que hiciste. ¿Y Zarya? Pensé en sus opciones, renuncia o continuar con la humillación en la cocina de mi empresa. Zarya encontrará su propio camino. Siempre lo ha hecho. Marcus assenció lentamente. Puedes perdonarme por dejar que te tratara de esa manera. Me senté a su lado en el sofá, tomando su mano en la mía. Eres mi hijo. No hay nada que perdonar. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que reconstruir la confianza tomaría tiempo. Algunas heridas sanan rápido, otras dejan cicatrices que te cambian para siempre. El ajuste de cuentas había llegado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después, estaba sentada en mi oficina en una fresca mañana de otoño, revisando los informes trimestrales que mostraban el continuo crecimiento de Meridian Technologies. La luz matutina entraba por mis ventanas, proyectando largas sombras sobre el escritorio de caoba donde había tomado tantas decisiones a lo largo de los años. Ellen llamó y entró con mi café y el correo de la mañana. Señora Morrison, hay una carta de renuncia en su escritorio del Departamento de Servicios de Alimentos. Sabía antes de abrirla. La elegante letra de Zarya llenaba una sola página. Una renuncia formal con efecto inmediato, citando razones personales y la búsqueda de nuevas oportunidades. Sin reconocimiento de lo que había aprendido, sin expresión de remordimiento, sin crecimiento, simplemente una estrategia de salida que le permitiría preservar lo que quedaba de su dignidad. Firmé el formulario de aceptación sin dudarlo. Algunas personas aprenden de las consecuencias. Otras simplemente las soportan hasta que encuentran una ruta de escape. Ellen, procesa esto hoy y envía un memorando a Recursos Humanos. Quiero que las entrevistas de salida sean obligatorias para todos los puestos de supervisión de ahora en adelante. Sin excepciones. Los cambios que había implementado en los últimos 6 meses iban mucho más allá de una empleada tóxica. Había reestructurado el sistema de informes para que las quejas sobre acoso laboral llegaran directamente a mi atención. Había instituido capacitaciones de sensibilidad para todo el personal de gerencia. Más importante aún, había ascendido a Janet Rodríguez a supervisora de piso, un puesto donde su sabiduría y experiencia finalmente eran valoradas. Margaret Chen había regresado al turno de día con una carta de reconocimiento en su expediente. Robert Williams ahora lideraba un proyecto para actualizar nuestra infraestructura de TI, su experiencia de décadas resultando invaluable. La cultura estaba cambiando, lentamente pero con firmeza. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. Hola, mamá. ¿Estás libre para almorzar hoy?
Tommy quiere mostrarte algo. La relación con mi hijo se había curado gradualmente, como un hueso que se había roto y necesitaba tiempo para fortalecerse nuevamente. El divorcio había sido rápido. Zarya se había mudado de vuelta a la casa de sus padres en otro estado, aparentemente decidiendo que empezar de nuevo en otro lugar era preferible a enfrentar las consecuencias de sus acciones en una ciudad donde la gente sabía la verdad. Por supuesto, en el lugar de siempre. En realidad, Tommy quiere hacer un picnic en el parque. Ha estado practicando algo para ti. Una hora después, extendí una manta bajo un roble mientras Tommy corría por el patio de juegos, su risa resonando en el césped. Marcus parecía más saludable de lo que había estado en años, la tensión constante finalmente desaparecida de sus hombros. «Mamá, mira esto», llamó Tommy, colgando boca abajo de las barras con la confianza intrépida que solo tienen los niños de 5 años. «Ten cuidado, pequeño», respondí, mi corazón hinchándose con la simple alegría de poder preocuparme por él de nuevo. Marcus se acomodó a mi lado en la manta, desempacando sándwiches de una bolsa de papel. «Pregunta por ti todos los días. ¿Cuándo vendrá la abuela? ¿Puede la abuela enseñarme a hacer galletas? ¿Puede la abuela contarme la historia de la princesa? ¿Y qué le dices? Que la abuela está ocupada construyendo castillos y matando dragones». Sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en años. «Ha decidido que eres la persona más poderosa que conoce». Me reí, observando a Tommy navegar por el equipo del patio de juegos con determinación. «Chico listo. A veces demasiado listo». La semana pasada preguntó por qué se fue mamá. No sabía qué decirle. Esa era la parte más difícil, proteger la inocencia de un niño mientras se mantenía la honestidad. «¿Qué le dijiste?» Le dije que a veces los adultos cometen errores y a veces esos errores significan que tienen que vivir en lugares diferentes por un tiempo. Marcus sacó cajas de jugo, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Preguntó si ella iba a volver y le dije que no lo sabía. ¿Es eso terrible? Debería haber sido más definitivo. Le apreté la mano. Le dijiste la verdad de una manera que él pudiera entender. Eso es todo lo que cualquier padre puede hacer. Tommy corrió hacia nosotros, sin aliento y radiante de emoción. «Abuela, ven a ver el castillo que construí en el arenero». Dejé que me llevara hacia su creación, una estructura elaborada de arena y palos que habría enorgullecido a cualquier arquitecto. Mientras admiraba su trabajo, noté a otras familias a nuestro alrededor. Abuelos empujando columpios, padres persiguiendo a niños pequeños, el hermoso caos de la vida cotidiana. Esto era por lo que había estado luchando. No por venganza, no por reivindicación, sino por el derecho a ser parte del mundo de mi nieto. El derecho a existir sin disculpas, a ser valorada por quien era en lugar de ser descartada por quien no era. Esa noche, mientras Marcus y Tommy se alejaban, me quedé en mi pequeño apartamento mirando las fotos que cubrían mis paredes. Fotos de Tommy a diferentes edades, Marcus graduándose de la universidad, celebraciones navideñas de antes de que Zarya entrara en nuestras vidas. Pero ahora había nuevas fotos también. Fotos recientes de Tommy y yo horneando galletas, construyendo fuertes de mantas, leyendo historias, una vida recuperada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luis, el joven de la cocina que se había convertido en un amigo inesperado. «Señora Morrison, quería informarle que el nieto de María se graduó de la secundaria hoy, el primero en su familia en terminar. Quería agradecerle por el programa de becas que inició». Sonreí, respondiendo, «Dale mis felicitaciones. El trabajo duro merece reconocimiento». El programa de becas había sido mi última iniciativa, financiando la educación de los hijos y nietos de empleados de largo tiempo. Personas como María, que había pasado 20 años asegurando que Meridian Technologies funcionara sin problemas, merecían ver a sus familias prosperar. Llegó otro mensaje, esta vez de Janet Rodríguez. ¿Se abrió una posición de supervisora de turno de noche en el edificio B interesada en aplicar? Podría usar una referencia de alguien que conozca mi ética de trabajo. Me reí en voz alta, respondiendo, podría conocer a alguien que pueda ayudar con eso. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, me preparé una cena sencilla y me acomodé en mi sofá con un libro. El apartamento estaba en silencio,
pero no era el silencio opresivo del aislamiento. Era el silencio cómodo de la paz. Pensé en Zarya, donde quiera que estuviera ahora, y sentí algo que no esperaba. No satisfacción por su caída, sino tristeza por las oportunidades que había desperdiciado. Podría haber aprendido de su experiencia en la cocina. Podría haber desarrollado empatía, crecido como persona, reconstruido su relación con Marcus sobre una base de respeto mutuo en lugar de escalada social. En cambio, había elegido verse como víctima, culpar a los demás por las consecuencias que ella misma había provocado. Algunas personas pasan toda su vida huyendo de la responsabilidad, sin darse cuenta de que la libertad que buscan solo puede venir al asumir la responsabilidad de sus elecciones. Mi teléfono sonó una última vez. Marcus de nuevo. Mamá, Tommy quería que te llamara para darte las buenas noches. Está preocupado de que puedas estar sola. Escuché la voz de mi nieto de fondo. Dile a la abuela que los dragones le tienen miedo a la oscuridad, así que debería dejar las luces encendidas. Dile que dejaré las luces encendidas, dije, sonriendo. Y Marcus, gracias. ¿Por qué? Por elegir ver la verdad cuando importaba. Después de colgar, dejé una pequeña luz encendida en la cocina. No porque tuviera miedo de los dragones, sino porque Tommy se preocupaba por mí. Y que se preocuparan por mí era un privilegio que casi había perdido. Me acomodé en la cama esa noche pensando en el poder. No el que viene de títulos corporativos o estatus social, sino el que viene de conocer tu valor y negarte a aceptar menos. El que te permite defenderte a ti misma y a los demás incluso cuando es difícil. El que viene de elegir la dignidad sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad. Zarya había pensado que entendía el poder. Creía que venía de menospreciar a los demás, de escalar en las jerarquías sociales, de casarse con una familia que consideraba por debajo de sus verdaderas aspiraciones. Había confundido la crueldad con la fuerza, la manipulación con la inteligencia. Pero el verdadero poder, el que perdura, el que construye en lugar de destruir, viene de levantar a los demás. Viene de usar tu posición para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Viene de entender que cada persona tiene valor, independientemente de su edad, su acento, su educación o su título laboral. Había construido Meridian Technology sobre esos principios hace 35 años, y los defendería mientras tuviera aliento. A la mañana siguiente, me despertaría y regresaría a mi oficina, donde continuaría el trabajo de construir una cultura empresarial basada en el respeto y la dignidad. Revisaría las solicitudes para el programa de becas, aprobaría ascensos para empleados merecedores y aseguraría que los errores del pasado no se repitieran. Pero esa noche, simplemente dormí el sueño profundo y pacífico de alguien que había luchado por lo que importaba y había ganado. No a través de la venganza o la retaliación, sino a través de la aplicación silenciosa y persistente de las consecuencias, y la creencia inquebrantable de que todos merecen ser tratados con decencia humana básica. Había recuperado mi lugar en mi familia y en mi empresa. Había protegido a otros del tipo de trato que había soportado. Y lo más importante, le había mostrado a mi nieto que su abuela era, en efecto, poderosa. No porque pudiera lastimar a las personas, sino porque elegía ayudarlas. Ese era el tipo de poder que valía la pena tener. El que construía legados en lugar de derribarlos. El que creaba luz en lugar de oscuridad. El que te permitía dormir pacíficamente sabiendo que habías hecho lo correcto. Ahora, tengo curiosidad por ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal, y seguro que te sorprenderán. Gracias por mirar hasta aquí.